Señor les bendiga. En esta noche les damos la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran conectados con nuestro Facebook Live. Que el Señor les bendiga, que se unan a esta transmisión para aprender más de su palabra. En esta noche la predicación de la palabra va a estar a cargo de nuestro pastor Jesús. Muy buenas noches, hermanos que están conectados. Dios les bendiga grandemente. Y es un privilegio poder estar a través de este medio con ustedes. Y lo más importante que es la reflexión de la palabra. Y vamos a leer en la palabra de Dios en la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Entonces, para que si ustedes allá tienen la Biblia, ubíquense en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 hasta el 15. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la oración de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Amén. Bien. Una oración para empezar esta meditación. Padre, gracias por la iluminación que tú nos das
Bendecido tu nombre. Gracias por esta palabra que nos enseña en estos momentos acerca de la iluminación. Diríganos para entender tu palabra en Cristo. Amén. La iluminación de Dios. Nadie puede entender la palabra por sí mismo porque es una obra de Dios. Debemos desear conocer y entender la palabra escrita dependiendo de Dios. Debe ser nuestro deseo entender, conocer la palabra de Dios que está registrada en las páginas de la Biblia. No debemos poner la mirada en las cosas de la tierra, sino en las que no se ven. La iluminación de Dios es aquello que brilla y hace ver y hace captar las imágenes. Esto en cuanto al término general, la iluminación, lo que es la iluminación, pero en el sentido espiritual, la iluminación es la obra de Dios para hacernos entender su palabra. En estos tiempos no hay revelación especial como la hubo antes de que se completara la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, antes de que toda la Biblia estuviera escrita. Ahora eso ya llegó a su final. Ahora lo que tenemos es la iluminación. ¿Y qué es la iluminación? El sentido, en primer lugar, el sentido de la iluminación es la acción de Dios a través del Espíritu Santo para hacer ver las verdades de la palabra por el entendimiento humano. Es decir, la iluminación es la obra de Dios en nosotros los creyentes, para que podamos ver a través del conocimiento su obra, su palabra, y la podamos entender. Eso es lo que se llama iluminación. Esa obra de Dios llega a través del Espíritu Santo. Por eso todo creyente tiene el Espíritu Santo y es iluminado para entender la palabra. La iluminación está relacionada con la palabra, con el estudio de la palabra, la interpretación de la palabra de Dios. Es la acción de Dios para capacitar a los creyentes para que entiendan su palabra escrita. De otra manera no podemos. Así que Dios realiza su obra a través del Espíritu Santo, actúa en nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. Eso se llama iluminación. Y es aclarar, que significa quitar lo que impide que se vea o sea conocido por el entendimiento. Dios nos aclara. ¿Qué quiere decir? Que para nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, había un impedimento, porque no podíamos entender ni tener la palabra de Dios. Entonces Dios nos la reveló. Y Dios en Cristo Jesús nos dio el Espíritu Santo, para que ya no tengamos ningún impedimento para ser salvos, para ser hijos de Dios, ni tampoco ningún impedimento para entender su palabra. Así de manera pues que Dios ha quitado lo que nos oscurecía, lo que no nos dejaba ver, y ahora podemos ver o podemos entender claramente la palabra de Dios. Eso se llama iluminación. En segundo lugar, acciones para iluminar. Lo que Dios hace para iluminarnos. Entonces dice la carta a los Efesios, el capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, en la iluminación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces ahí miramos lo que Dios hace para iluminarnos. Una de las cosas es que alumbra los ojos del entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Él hace entender al creyente su palabra para que la podamos conocer
Conocer la palabra y conocer a Él, que es el autor de la palabra de Dios escrita. Entonces, eso es lo que Él hace, hacer alumbrar. ¿Por qué ilustra? Porque los ojos son los que a través de la luz nos muestran, ¿sí? En la medida que la vista humana puede recibir la luz, entonces puede mostrar las cosas. Así, por eso es que Dios nos hace entender, por eso habla de la luz de vuestro entendimiento, ¿sí? Pero también ilumina el conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Qué quiere decir la paz? La paz quiere decir en la persona de Cristo, ¿sí? Aquí se refiere a la persona de Cristo, porque Él es el medio, ¿no? Por medio de Él podemos conocer la gloria de Dios, podemos conocer la palabra, ¿sí? Dios dirige el proceso cognoscitivo y sensorial de los creyentes. Ese es un proceso para poder a través de los sentidos, que no por nuestros propios medios no podemos, pero Dios usa nuestros sentidos, Dios usa nuestras emociones, lo sensorial, ¿sí? Pero es un proceso que Dios lleva a cabo a través del Espíritu Santo, y eso se llama iluminación, ¿sí? Ilumina el conocimiento. Dios hace o resplandeció en nuestros corazones, ¿sí? Dice 2 Corintios 4:6, donde leía hace unos momentos. Entonces habla de lo que Dios hace. 4:6 de 2 Corintios dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Dios hace ver y entender su palabra en lo interno de los creyentes, en lo más profundo de nosotros, en ese interior. Dios nos hace ver su palabra, Dios nos hace entender, ¿sí? Y Dios controla y capacita la mente, la razón, los pensamientos, emociones, para entender la palabra. Dios capacita todos estos sentidos, hace la obra en nosotros interna y externamente. Hace todo lo que es necesario para que nosotros podamos entender la palabra de Él, que la tenemos escrita en la Biblia. Manda que resplandezca la luz de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Las tinieblas de la oscuridad moral por causa del pecado. Dios quita esa oscuridad. Estábamos en tinieblas, oscuros, sin el conocimiento de Dios, sin Cristo, que es la luz. Pero una vez fuimos a Cristo, entonces Cristo, que es la luz, quitó esa oscuridad y podemos ver claramente a través de la fe de la palabra Cristo, y podemos entender su palabra. Y esa es la obra de la iluminación. Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y en tercer lugar, la intención de Dios con la iluminación. ¿Qué es lo que Dios busca con la iluminación en los creyentes? Entonces, por medio de su palabra y los sentidos sensoriales, el creyente conozca su gloria. Conozcamos su gloria por medio de su palabra y los sentidos sensoriales, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Para eso es la iluminación, para que conozcamos su gloria, la percibamos por medio de la palabra, y a través de las obras podamos saber que esta es la gloria de Dios. Cuando Dios se le presentó a Isaías a través de un esplendor muy grande, él pudo darse cuenta que era la gloria de Dios. Cuando los judíos vieron resucitar a Lázaro por la palabra de Jesús, ellos pudieron entender que esa era la gloria de Dios. Y hoy nosotros la podemos conocer a través de sus obras, a través de su palabra. La gloria de Dios es su carácter resplandeciente y sus obras poderosas. De Dios sale una luz intensa, esa es su gloria. Pero todo lo que Dios puede hacer, Dios creó todas las cosas, Dios nos creó de nuevo, Dios hace maravillas, milagros, prodigios, y esa es la gloria de Dios.
Y Dios obra para que nosotros la conozcamos a través de su palabra, a través de sus obras. Eso se llama iluminación. Y Dios también busca que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ese es parte del proceso de la iluminación. El Evangelio es el conocimiento de Cristo que nos ilumina para conocerle. El Evangelio es la palabra de Dios, pero es lo que dice que es Cristo, que ha hecho Cristo por nosotros y que sigue haciendo en la vida por nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio es de la gloria de Cristo, porque Cristo es glorioso y el Evangelio revela esa gloria. Resucitó, revela sus milagros, revela su grandeza. Por eso es el conocimiento de la gloria de Cristo. Y hace resplandecer en la acción de Dios en los creyentes para que entiendan con claridad el Evangelio de Dios, de la gloria de Cristo. Y eso es iluminación. Que los creyentes, otra cosa con el plan de la iluminación, Dios busca que los creyentes conozcan la esperanza a la cual Dios nos ha llamado. La esperanza es la seguridad de recibir y poseer lo ofrecido por Dios. Así que Dios hace que nosotros tengamos y conozcamos esa esperanza de que Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia. Somos herederos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y Dios, a través de su palabra y a través de la iluminación, nos hace entender que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual y que vamos a poseer todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y eso es iluminación. Y para terminar, la iluminación es una bendición muy grande de Dios. Así dice 1 Corintios, el capítulo 4, que nos habla acerca del capítulo 2, versículo 14, nos habla acerca de también la iluminación. Y dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente por la iluminación. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Esto es lo importante. Entonces, la importancia o la bendición tan grande de que Dios sobre la iluminación o nos ilumine en el estudio y conocimiento de su palabra. Por la iluminación podemos entender las cosas del Espíritu. Es decir, es llegar a conocer lo espiritual, lo que proviene de Dios y lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso es muy importante, a través de la acción de Dios, que se llama iluminación, podemos conocer, ¿sí?, o entender las cosas que son del Espíritu de Dios, que son de Dios. Por la iluminación, por ella podemos discernir espiritualmente, dice el versículo 14, porque las cosas de Dios, es decir, discernir espiritualmente. El Espíritu nos hace distinguir entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. A través de la iluminación podemos saber qué es espiritual y qué no es espiritual, por medio de su palabra. Por eso es muy importante la obra de la iluminación en nuestra vida. Por la iluminación, por ella podemos juzgar todas las cosas. ¿Qué quiere decir juzgar? No es que nos vamos a constituir jueces de todo el mundo, ni mucho menos de Dios. Pero lo que quiere decir es que tenemos capacidad para conocer lo espiritual y nadie nos puede acusar ante el Espíritu Santo. Nadie nos puede acusar, dice Romanos, ¿y quién nos acusará ante Dios si Cristo fue el que murió? Si Cristo resucitó por nosotros, si Él intercede por nosotros, ¿quién nos va a acusar? Si Él pagó por nuestras deudas, si Él nos declara justos, ¿sí? Entonces, pero nosotros podemos tener ese conocimiento gracias a la iluminación. Por la iluminación tenemos la mente de Cristo. Esto es su conocimiento por ser nuevas criaturas.
Dios nos ha dado un nuevo carácter, una nueva creación espiritual. Y en esa nueva creación tenemos el conocimiento. Mente de Cristo quiere decir el conocimiento y también la presencia de Cristo en nosotros. De tal manera que podemos entender, podemos conocer su palabra. Entonces, hemos aprendido en esta noche que la iluminación de Dios, en primer lugar, el sentido de la iluminación es la obra de Dios para hacernos entender su palabra. En segundo lugar, acciones para iluminarnos, ¿no? Alumbra los ojos del entendimiento, ilumina el conocimiento, resplandeció en nuestros corazones, manda que resplandezca la luz en las tinieblas. Y en cuarto lugar, es una bendición muy grande porque por la iluminación, por ella podemos entender lo espiritual, podemos discernir lo espiritual, juzgar lo espiritual y no ser juzgados de nadie, ¿sí? Debemos tener convicción de la iluminación. ¿Está usted convencido que realmente Dios le ilumina? Lo que usted sabe y conoce de Cristo y de la palabra es porque Dios se lo ha iluminado. Y lo necesitamos. Y cada día Dios está obrando para que entendamos su palabra. Cuán maravilloso es esto, ¿no? Padre, te bendecimos por esta palabra. Te bendecimos por la obra de la iluminación que tú realizas cada día en nuestra vida. Bendice a mis hermanos en esta noche que están conectados a la página. Levanta el ánimo. Obra por aquellos que están enfermos. Y anímales en la vida espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. En este momento vamos a estar orando por algunas peticiones y necesidades. Voy a estar nombrando algunos hermanos. La hermana Yeli Lorena Garay, Madeleine Quintero, Jenny Pavón, Ginette Herrera, Beatriz Ardila, Jaime Bonilla, Lucrecia Bonilla, Pedro Contreras, Nubia Tarazona, Ever Gómez, Marta Torres, Marta Ojeda, Esperanza Cárdenas, Janet Rincón, Sandra Larcón, Mary Castro, Milagros Áviles, Shaila Sofía Páez Áviles, Keiner Yesid Páez Áviles, María Rangel, Duperli Beltrán, Isaac Pacheco, Alejandro Acosta, Bárbara Castro, Adolfo Garza, Ernesto Balaguera, Marina Toroca, Wilson Carrascal, Alfonso Zapata, Julio César Alarcón, Luz Cáceres, Edith Puerta, María Teresa y Samuel Vera. Estos son algunos de nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud. Vamos a estar orando para que sea el Señor ayudándoles cada día, sanándoles. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado, porque nos has permitido reunirnos por este medio para compartir y aprender de tu palabra, Señor. En estos momentos queremos colocar en tus manos la vida de todos y cada uno de los hermanos que hemos mencionado anteriormente y aún los que no se encuentran en la lista. Tú conoces, Señor, la dificultad por la que ellos están pasando, de salud o de cualquier tipo. Que seas tú obrando en cada uno de ellos conforme sea tu propósito en sus vidas. Que les ayudes cada día a seguir adelante, a seguir aprendiendo de tu palabra, a confiar en ti y seguir fieles a ti, Señor. En tus manos colocamos cada una de sus vidas, sus familias, Señor. Que seas tú guiándole cada día. Hermanos, damos por terminado este servicio. Los queremos invitar a que se conecten a la reunión del domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga grandemente.